Bueno, ahora, después de haber hablado sobre la JEP, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, vamos a detenernos un poco en la Comisión de la Verdad, que es el otro mecanismo que se creó en el marco de los acuerdos de paz para desarrollar el proceso de justicia transicional y de inserción política de las FARC a la vida colombiana. La Comisión de la Verdad inició su proceso de funcionamiento después de los acuerdos de paz y su tiempo de trabajo se limitó a 2 años y medio. Durante ese tiempo, la Comisión trabajó a lo largo de todo el país en desarrollar un proceso que es muy distinto del proceso que desarrolla la JEP. Y es distinto porque este proceso no está orientado a buscar, investigar y penalizar a las personas que estuvieron involucradas en el conflicto armado, sino es un proceso que está orientado por la idea, básicamente por las ideas de reconciliación, de verdad, de reconstrucción de la memoria histórica, de recuperación de las víctimas que sufrieron las consecuencias de las acciones armadas de los distintos actores armados. Entonces, su ideal, sus estructuras y sus potencialidades son completamente diferentes. Entonces, la Comisión de la Verdad, que hizo este trabajo, visitó muchos lugares en el país, buscó establecer un contacto con las víctimas de los diferentes grupos, de los diferentes actores armados, de las guerrillas, de los paramilitares, de los militares, y buscó llevar a estas personas a procesos que estaban orientados hacia esos objetivos fundamentales que tienen que ver con la idea de que es necesario no olvidar lo que pasó. Ese es uno de los puntos centrales de esta Comisión de la Verdad, de que un conflicto tan grave, profundo, que ha sufrido la sociedad colombiana no puede olvidarse, los actores que participaron en ese conflicto no pueden pretender que no se reconstruya la memoria. No pueden pretender que haya una política del olvido, sino por el contrario, la sociedad tiene que enfrentar esa negación de lo que pasó, que es la que hace parte de las políticas del olvido, y debe enfrentar lo que pasó para que, a través de instituciones como la Comisión de la Verdad y la JEP y la Justicia Normal Colombiana, se pueda recuperar la sociedad de ese trauma histórico que ha vivido. Todo este proceso fue desarrollado por esta Comisión de la Verdad, que estaba compuesta por 11 miembros que fueron escogidos a través de un proceso en el que participaron distintas organizaciones nacionales e internacionales. Fue un proceso muy complejo en el que se buscó conseguir imparcialidad para la elección de estas personas, y esta comisión entonces trabajó durante 2 años más o menos y al final entregó un informe que le fue dado al país para que el país tuviera los resultados de esas investigaciones realizadas por esta Comisión de la Verdad. Pero entonces aquí es importante tener en cuenta que también frente a esto se han enfrentado 2 narrativas. La narrativa
que se ha conocido como la de la política del olvido, es decir, y eso no es una cuestión exclusiva de la sociedad colombiana, sino que en otros lugares en donde han sucedido este tipo de cosas, también aquellos actores involucrados en estas situaciones de uso arbitrario de la violencia del Estado o de grupos que han creado para violentar, atacar, asesinar a las personas, pues quieren precisamente que no hayan investigaciones y que no se revele y que no se investigue y que la sociedad no reconstruya la memoria de lo que pasó. Porque intentar reconstruir la memoria de lo que pasó, afirman, crea nuevas heridas, crea nuevas situaciones que vuelven a desarrollar argumentos para que otros grupos y otras personas busquen utilizar la violencia para vengar. La política de la negación del olvido supone la idea de que la vida política está atravesada por una práctica de venganza que no cesa. Unos actores se vengan de otros por aquello que le hicieron en el pasado y otros actores más adelante se van a vengar de los otros por lo que les hicieron también en el pasado y así hasta el infinito. Entonces, una sociedad que no puede salir de eso, pues entonces queda atrapada en la historia de la venganza y de la violencia. Eso es lo que se ha buscado conseguir en Colombia a través de estas instituciones. Y esta institución, básicamente la Comisión de la Verdad, pues tiene que ver especialmente con recuperar la memoria, con no permitir que el olvido se convierta en el parámetro central, en la idea fundamental sobre la cual se asiente la política. La Comisión de la Verdad entonces se definió también como un organismo extrajudicial y temporal, ¿no? Como ya les decía ahorita, tuvo una duración de 2 años y medio. Quiere decir extrajudicial que la Comisión de la Verdad, aquello que investigaba, no lo dirigía ni a la Comisión de la Verdad ni a la justicia penal colombiana. O sea, así se estableció, digamos, el estatuto central de la Comisión de la Verdad. Porque, digamos, hay otras comisiones de la verdad en el mundo que aquello que investigaban era entregado a la justicia normal para que la justicia normal operara, como por ejemplo en la Comisión de la Verdad del Perú. Esta comisión entregó su informe final el 28 de junio de 2022, que comprende 10 capítulos y un manifiesto. Tiene una serie de volúmenes, cada uno pues tiene un título, uno de ellos es muy importante que se llama Hallazgos y Recomendaciones, y en él se presentan una cantidad de datos sobre la violencia y se dan una serie importante de recomendaciones al Estado, los legisladores, la sociedad, los partidos, las instituciones educativas. Allí se afirma que el conflicto armado colombiano ha sido una disputa por la democracia que terminó convertido en una guerra contra la democracia, de la cual solo podríamos salir fortalecidos si podemos defender la democracia. Por apropiarse de la democracia o por supuestamente defenderla, los actores armados pasaron por encima de ella, violando la legalidad y cometiendo crímenes para tratar de ganar legitimidad entre la sociedad o una parte de esta. El Estado además abusó también de la legalidad mediante instrumentos como el estado de sitio y la creación y la participación de algunos actores de algunos gobiernos en la creación de grupos paramilitares. Esto se dio, por ejemplo, a través de la relación que se produjo entre cuando se crearon las Convivir y cuando de esas Convivir emergieron los grupos
los grupos paramilitares. La democracia en Colombia también se cerró debido a las guerrillas, dice el informe, porque el afán que tenían las guerrillas de hacer una guerra popular las llevó a que buscaran dinero a través de acciones como el secuestro y a convertir en blancos de violencia a quienes consideraban enemigos de clase. Esto llevó a que las guerrillas le dieran un golpe a la sociedad, un golpe muy grande, muy poderoso a la sociedad colombiana y al corazón de la democracia, de la cual no nos hemos podido recuperar, y mucho más ahora que ha vuelto a emerger la violencia en la medida en que otros grupos armados que estaban un poco jugando en un segundo plano se han vuelto a rearmar y a repotenciar contra la sociedad y contra el Estado. Hay un tercer capítulo que es también muy importante en este informe que se llama Los datos de la guerra y tiene un subtítulo Hallazgos y recomendaciones. Allí analiza las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario que se cometieron durante el conflicto armado colombiano, basados en una cantidad de bases de datos que ya existen en la sociedad e informes sobre la historia de la violencia en el país. La mayoría de las personas que han sufrido la violencia en Colombia son civiles. Existen registros de 450.664 homicidios, dice el informe, 121.785 desapariciones forzadas entre 1985 y 2016. El informe dice también que debido al subregistro de casos, en realidad los homicidios pueden superar el 1.000.000 de personas. También se incluyen los famosos 6.402 falsos positivos cometidos entre 2002 y 2008. Estos también fueron civiles y también fueron civiles las 50.700 personas secuestradas entre 1990 y 2018 por las FARC. O sea, esa cifra, el 40% la realizó las FARC, 24% la realizaron los paramilitares, 19% el ELN y otros grupos el 9%. Entonces, entre 2002 y 2018, 50.700, o sea, de esas, en total son esas 50.770 personas secuestradas. Ahora, el problema es que a pesar de todo esto que se ha venido haciendo, la violencia continúa. En el informe de la Comisión de la Verdad, finalmente, se manifiesta la esperanza de los colombianos de que es importante reconocer en su historia violenta, excluyente, de torturas, secuestros y masacres, la posibilidad de generar transformaciones que hagan viable que la sociedad avance hacia la construcción de unas nuevas formas de vida civilizada, de trato humano respetuoso de los derechos de cada uno y a poder tener por fin una sociedad pacificada. Las verdades que los comisionados entregamos al país, dice el informe al finalizar, son un conjunto de verdades históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en la víctima. Pero, dice también el informe de la Comisión de la Verdad, ni la paz ni la verdad son fáciles. Por eso, la difícil negociación con el ELN y el surgimiento de nuevas bandas criminales, la expansión del narcotráfico, el asesinato de líderes y excombatientes y un cierto desinterés de la sociedad por las instituciones que creó el acuerdo final son asuntos preocupantes que afectan
las pretensiones del informe final. De todas maneras, Colombia se ha comprometido con una vía que es la vía de la verdad, de la justicia, de la memoria. Se ha pensado que esa vía hace posible superar las raíces centrales del conflicto. Y la otra vía, que es la vía del olvido, de la negación, pues puede llevar a una solución de los problemas políticos del país, pero sobre la base de la negación de los derechos de las personas que han sufrido las consecuencias de la violación de sus básicos derechos humanos. Yo creo que con esto terminamos.